Germán, estudio de líquidos. Yo, doctor. Listo, Germán. Te escuchamos. Ya. ¿Ven mi pantalla? Sí, sí se ve. Sí se ve la pantalla, Germán. Sí se ve, Germán, sí se ve. Ya, entonces, a mí me ha tocado exponer este punto 2, lo que es los líquidos biológicos y los mismos integrantes del grupo anterior. Y en estos líquidos biológicos en realidad son varios, pero los que tienen, digamos así, mayor importancia clínica son el líquido cefalorraquídeo, líquido pleural, ascítico, pericárdico y sinovial. Bueno, existen en diferentes zonas del cuerpo humano encontrar líquidos naturalmente. Y los líquidos que están en cavidades, las cuales están recubiertos por membranas, se les denominan líquidos serosos. Como por ejemplo, el líquido que encontramos en la cavidad pleural, pericárdica y peritoneal. Estos líquidos son ultrafiltrados del plasma que se forman, ¿no? Clásicamente, y según métodos bioquímicos, allá por el año 1972, el doctor Lai hizo una clasificación de los líquidos serosos, y esta clasificación clásica que se pueden diferenciar en trasudados y exudados. ¿Qué son los trasudados? Son líquidos no inflamatorios que se originan por alteración de factores sistémicos que afectan a la formación o reabsorción del líquido y se producen por la presión hidrostática del capilar o por la baja presión fluidoosmótica del plasma dentro del capilar, ¿no? Y los exudados, en los exudados sí son líquidos generalmente inflamatorios, y ahí sí hay un problema con la permeabilidad capilar debido a alteraciones que implican directamente a la estructura de la superficie de determinadas cavidades corporales. O sea, hay daño puntual, ¿no?, en esas membranas o en esos vasos linfáticos o capilares. Vamos a hablar del líquido pleural. Normalmente nosotros tenemos unos 10 mililitros de líquido pleural. Sin embargo, cuando ya va aumentando, más de 100, dice la teoría, que ya se puede llamar de un derrame pleural, no pulmonar. Y este líquido pleural se necesita un estudio, y para obtención de la muestra es a través de un acto médico que se llama la toracocentesis. Obtenida la muestra, inmediatamente hay que separar en diferentes recipientes o tubos para estudio de recuento celular, otro para estudio bioquímico, otro para microbiológico y otro para anatomopatológico. Y desde aquí estamos viendo que en realidad se requiere muchas multidisciplinas para estos estudios de los líquidos, ¿no? Ahí entra el patólogo, el anatomopatólogo, el biólogo, químico, una serie de profesionales capacitados en esa área. Y dice que estos líquidos deben ser inmediatamente procesados. Si es para un recuento celular, debe ser inmediato. Debe ser lo más inmediato. Y si es para un estudio microbiológico, por ejemplo, tiene que ser obligatoriamente en un recipiente estéril tomada la muestra. Entonces, como decíamos, el primer objetivo del estudio del líquido pleural es diferenciar si ese líquido es trasudado o exudado. Hay varias literaturas
que dice que el doctor Lai podía clasificar correctamente en un 99% si el derrame era un exudado o un trasudado. Otro dice que el 95%, hay diversas literaturas. Pero ¿qué hacía el doctor Lai? El doctor Lai decía, mira, nosotros vamos a hacer una prueba, vamos a medir las proteínas de ese líquido pleural y también paralelamente la proteína de la sangre, ¿no? Si las proteínas del derrame pleural sobre las proteínas plasmáticas era menor a 0.5, era mayor a 0.5, ya lo consideraba como un exudado. También con la deshidrogenasa láctica. Si la deshidrogenasa láctica, el valor de la deshidrogenasa láctica sobre el valor del plasma era mayor que 0.6, ya se consideraba un exudado. Otras literaturas han tratado de complementar porque dice que habían algunos, se tendría que afinar más esto. Entonces, aparte de lo dicho por el doctor Lai, también se mide la bilirrubina, ¿no? Coeficientes de la bilirrubina del plasma, del líquido sobre la bilirrubina del plasma, colesterol y el gradiente de concentración de la albúmina del plasma sobre la albúmina del líquido. En un trasudado es mayor a 12 gramos por litro, o sea, 1.2 gramos por decilitro, ¿no? Entonces, sin embargo, si la albúmina del plasma menos la albúmina del líquido es menor a 12 gramos por litro o 1.2 gramos por decilitro, ya lo consideraba como un exudado. Esto nos da a entender que en los exudados las concentraciones de la albúmina, de las proteínas, de la leche, deben estar bajos, ¿no? Mucho menos las concentraciones que están en el plasma. Y concluyen varias literaturas que dicen, si el derrame pleural es un trasudado, ya no es necesario seguir adelante con otros estudios, ¿no? Porque me imagino que es sumamente caro hacer un estudio general de un líquido. Acá hay arriba de mi computadora hay uno que hay algo que no me deja leer. A ver, ¿qué pasó? Entonces, cuando nosotros tengamos un líquido pleural, hay que hacer estudios físicos de la muestra, y un líquido pleural que es un trasudado o no tiene problemas patológicos, dice que es claro, transparente y su color amarillo claro. Pero si ya vemos que es turbio, purulento, opalescente, quiloso, ya hay problemas. Igual en el color. Si ya vemos un amarillo anaranjado, verdoso, hemático, ya hay problemas. Acá a la derecha hay una lista de algunas enfermedades que pueden hacer trasudados y otras enfermedades que pueden hacer exudados. Generalmente hacen exudados las neoplasias, la tuberculosis y una serie de patologías, ¿no? Etcétera, etcétera. Generalmente hace trasudados, insuficiencia cardíaca, síndrome nefrótico, cirrosis no está acá. De repente. Aquí sí no se han puesto de acuerdo las literaturas porque hay una serie de parámetros para el líquido pleural.
Sin embargo, encontré algo más cercano, ¿no? de todo lo que he leído. En esta literatura nos habla de parámetros referenciales, nos habla acá en la segunda columna, BA es valores de alarma y valores críticos. Por ejemplo, los valores referenciales de un líquido pleural debe ser claro, amarillo, pajizo. Valores de alarma o críticos ya cuando lo observamos turbio, amarillento, mático o lechoso. También hay valores referenciales para TIES que no deben pasar de 400, valores de alarma mayor de 10.000, valores críticos mayor de 100.000. En caso hay algún derrame que es por un hemotórax, dice, ahí se puede medir incluso si tenemos un líquido pleural hemático, se puede hacer ahí un hematocrito. Y en la literatura le dicen un pleurocrito. Y es importante ese hematocrito, dice que tenemos un menor a 50% del hematocrito de la sangre, todavía se puede decir que no hay un compromiso, si es que tenemos un líquido pleural hemático. Pero si ya está por encima de 50% del valor del hemático, del hematocrito en sangre, es un valor de alarma. Si está por encima de 60 ya es crítico, ¿no? Y así sucesivamente hay una serie de parámetros, incluso en la glucosa. Y en la glucosa, miren, el líquido pleural tiene una glucosa casi semejante a la, en adultos, casi semejante a la del plasma. Sin embargo, si esa glucosa va bajando, ya es señal crítica. Y si un valor crítico es que le encontremos menor a 30. Entonces ahí indica una actividad, en ese caso sí que puede ser una actividad bacteriana, ¿no? Que está consumiendo ahí la glucosa, o también los mismos hematíes que están ahí, ¿no? Las proteínas, es importante, coeficiente que ya lo hablamos, que lo habló el doctor Lai, el gradiente de albúmina también que lo habló anteriormente, ¿no? Siempre la albúmina del suero está en mayor cantidad que la albúmina del líquido pleural mayor a 1.2. Pero si la albúmina del líquido pleural se acerca ya al nivel, la cantidad que tiene el suero, ahí sí es peligroso. Dice que es crítico. También se mide el lactato. Miren, de 10 a 22 podemos tener unos valores referenciales, pero cuando sube este nivel alto, ya son signos de alarma. Una prueba muy solicitada por los médicos es el test de ADA, ¿no? Un valor referencial de 0,45, y cuando supera los 45 es un valor de alarma, y cuando supera los 70 ya es un valor crítico. El test de ADA en caso de tuberculosis, ¿no? Está elevado cuando... Y así sucesivamente, ¿no? Una serie de parámetros de laboratorio que se pueden medir en el líquido pleural. También en el líquido pleural prácticamente es como una biopsia. También ahí se pueden medir marcadores tumorales como el CEA, como la alfa-fetoproteína y una serie de marcadores de cáncer para distintos órganos, ¿no? En un líquido pleural que no
tiene alguna patología, hay valor de referencia, pero cuando ya se encuentran estos indicadores tumorales altos, ya nos indica un signo de alarma que en algún lugar del cuerpo puede haber una neoplasia, dependiendo de cuál salga alto, dice la literatura. El líquido ascítico es el líquido abdominal. Dice que normalmente podemos tener unos 50 mililitros, hasta ahí es un líquido abdominal, pero cuando ya aumenta, ya se llama líquido ascítico, ¿no? Para obtener el líquido ascítico, ese procedimiento se llama, por un procedimiento que se llama paracentesis abdominal. Y las condiciones de recogida y transporte de las muestras son iguales que para el líquido pleural, ¿no? Lo más rápido si es para celularidad. Aquí sí hemos encontrado que hay una discusión de clasificación laboratorial del líquido ascítico, si llamarlo trasudado o exudado. Y aquí se ha propuesto denominarlo de alta gradiente de albúmina y de baja gradiente de albúmina disminuido. El gradiente de albúmina nos permite clasificar con una eficacia del 95% la ascitis asociada o no a hipertensión portal. Diferencia entre albúmina del suero y albúmina del líquido ascítico mayor a 11 gramos por litro es una probabilidad de hipertensión portal en un 90%. Eso quiere decir que se tiene que tomar al paciente también la muestra de sangre, ¿no? Para poder hacer esta diferencia y poder decir si ese líquido ascítico es un exudado o es un trasudado. También, como en el líquido pleural, hay una serie de parámetros, y empezando con la observación, el análisis físico de la muestra. Un líquido ascítico como valor referencial debe ser claro, amarillo, pajizo. Pero ya cuando está turbio, amarillento, hemático o lechoso, ya son valores de alarma o valores críticos. Generalmente en los leucocitos no deben de pasar los 250, pero cuando ya pasan los 500, un valor de alarma, y cuando pasa los 10.000, un valor crítico. De estos leucocitos encontrados en el líquido ascítico, el 25%, menos del 25% deben ser neutrófilos. Pero si ya son más del 50% o del 55%, ya es una señal de alarma, ¿no? Que puede ser ahí una infección. Asimismo, la glucosa en estos líquidos casi son semejantes a la glucosa encontrada en el plasma. Si baja esa glucosa, hay actividad bacteriana o de otro tipo que está consumiendo la glucosa, y esos son signos de alarma. Igual en las proteínas. Las proteínas, aquí hay índice indicando que las proteínas de líquido ascítico deben ser mucho menores a las encontradas en el. Igualmente para la albúmina, ¿no? En todos los líquidos, estas proteínas, que generalmente está formada por albúmina, deben ser mucho menores a la del plasma. También se puede hacer la medición del lactato, y también se puede hacer la prueba de HELADA del líquido ascítico. Una serie de parámetros bioquímicos se realizan del líquido ascítico, como es la amilasa, los triglicéridos, el colesterol, la PCR, el dímero D, el pH. También marcadores tumorales semejante a lo que se hace en el líquido pleural. Ahora vamos a hablar del líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo es fundamental
para el diagnóstico de los procesos patológicos relacionados con el encéfalo, la médula, las meninges, así como los procesos hemorrágicos en las cavidades que lo contienen. Entonces, cuando hay problemas del sistema nervioso central, más de una vez solicitan, ¿no?, la extracción de líquido cefalorraquídeo a través de la punción lumbar. También es un acto médico. Cuando lo solicitan, cuando hay una sospecha de meningitis, encefalitis, absceso cerebral, hemorragias, leucemias, el síndrome de Guillain-Barré, aquí importante, le he puesto con negrita en grande, que cuando sospechan de esto, sí o sí piden este estudio del líquido cefalorraquídeo. Y también otros marcadores tumorales, ¿no? El diagnóstico diferencial del infarto cerebral con la hemorragia intracerebral, donde el líquido cefalorraquídeo es santocrómico en el 80% de los casos. El líquido cefalorraquídeo debe ser cristalino, debe ser transparente, debe ser incoloro, como el agua de roca, dice, ¿no?, en el estudio físico. Pero si ya tenemos un líquido cefalorraquídeo turbio, ahumado, empañado, purulento, opalescente, ya son signos de alarma. O santocrómico, o rojizo, hemorrágico. Importante estudiar los niveles de glucosa en el líquido cefalorraquídeo. Aquí sí dice que más o menos la glucosa en el líquido cefalorraquídeo es más o menos el 60-70% de la concentración que tenemos en plasma. Si baja esta cantidad de glucosa en el líquido cefalorraquídeo, son sinónimo de alarma y se puede deber a una meningitis bacteriana. Las proteínas, muy importantísimo medir la cantidad de proteínas que hay en el líquido cefalorraquídeo, especialmente la albúmina. El aumento de proteínas en el líquido cefalorraquídeo se puede deber a una serie de patologías, inflamaciones, obstrucciones. Acá el síndrome de Guillain-Barré aumenta la cantidad de albúmina, pero bajan las células, ¿no? Porque siempre dice que aumenta la albúmina en otras enfermedades bacterianas y aumenta también la celularidad, especialmente los neutrófilos. En cambio, en Guillain-Barré dice que aumenta la albúmina, pero bajan los leucocitos, más bien bajan, ¿no? La deshidrogenasa láctica, importante la medición en el líquido cefalorraquídeo, y es importante para establecer si la inflamación es de origen bacteriano o viral. Si es de origen bacteriano, en el 90% de los casos va a subir la deshidrogenasa láctica. También se puede hacer el test de ADA de líquido cefalorraquídeo. Aquí a la derecha he encontrado unos intervalos de referencia del recuento diferencial de los leucocitos en líquido cefalorraquídeo, tanto hematíes, y aquí vemos que generalmente no hay neutrófilos en el líquido cefalorraquídeo. Es raro encontrar neutrófilos. Generalmente son linfocitos. Y aquí están pues los parámetros. Unos de ellos ya los mencioné anteriormente. Y lo que estuve leyendo me llamó la atención esta palabra santocrómico. Y dice que santocrómico es cuando un líquido cefalorraquídeo tiene un color rojizo, tiene un color, entonces dice para ver si realmente el líquido, ese color rojizo, son hematíes producto de la punción
se centrifuga la muestra y si a la hora de centrifugar el sobrenadante está transparente y el pellet son glóbulos rojos, van a sedimentar, entonces dice que ahí es un problema de la punción. Pero si nosotros ese líquido cefalorraquídeo lo centrifugamos y no sedimenta, es hemoglobina totalizada, entonces hay un problema hemorrágico, ¿no? Esa es una prueba básica que se hace, dice, al líquido cefalorraquídeo. Bueno, los otros parámetros ya los mencioné. La albúmina en cefalorraquídeo, un valor referencial debe estar entre 12 a 32. Cuando sube de 40 ya es un valor de alerta y cuando sube a más de 100 ya es un valor crítico, ¿no? Todas las pruebas que se puede hacer, inclusive se puede hacer la prueba de sífilis ahí, ¿no? Para ver si está negativo. Se puede también la prueba de VIH en el líquido cefalorraquídeo. En el líquido pericárdico, ahí el líquido pericárdico proviene de un compromiso hemodinámico de algunos cuadros pericárdicos, como es el taponamiento cardíaco, heridas pericárdicas, y de forma más secundaria por los problemas de diagnóstico diferencial que estas pericardiopatías plantean con otras infecciones habitualmente tratadas en nuestro medio, como son el infarto agudo de miocardio, tromboembolismo pulmonar, insuficiencia cardíaca, etcétera. Una serie de causas, ¿no? La obtención también es un acto médico y se llama la pericocardiocentesis. Se debe aspirar, dice, con una jeringa heparinizada. ¿Por qué se debe aspirar, dice, con una jeringa heparinizada? Porque ahí es importante medir el lactato, ¿no? Y también para este tipo de examen, ¿no? Pero también se puede tomar en otros tubos para examen microscópico, para recuento de celular. También se puede medir la glucosa, proteínas, etcétera, etcétera, ¿no? También se puede hacer marcadores tumorales de líquido pericárdico. Del líquido sinovial. Del líquido sinovial es un líquido bien cristalino y este líquido se caracteriza porque tiene bastante ácido hialurónico, ¿no? Su obtención es por artrocentesis, ¿no? Su volumen generalmente es de 3.5, pero cuando hay un proceso inflamatorio o infeccioso, este volumen puede aumentar. Es viscoso por el mismo ácido hialurónico que tiene y tiene una viscosidad de 3 a 6, como la clara de huevo. Pero si esa viscosidad está disminuida a menos de 3 centímetros, si nosotros cogemos así algo de hacer un filamento, entonces hay un problema, ¿no? Es mejor que esté viscoso. El color amarillito, paja, un color opaco, lechoso, ya nos da un signo de alarma. Y aquí en el año 1925, dice el Colegio Americano de Reumatología, estableció los criterios para el análisis del líquido sinovial. En relación a la metodología, el análisis del líquido sinovial comprende 3 análisis básicos: microscópicos, el cual permite definir las características físicas de la muestra, volumen, color, y microscópico, el cual incluye la cuenta de leucocitos y la búsqueda y definición de cristales mediante luz polarizada. Es importante, muy importantísimo en el líquido sinovial, estudiar los cristales mediante un microscopio que tenga este tipo de luz. Y además,
estudios microbiológicos, cultivos, y lo más rápido que pueden hacer es una coloración Gram para ver si hay bacterias, ¿no? Y aquí están algunos parámetros de un líquido normal en el volumen, en el color, en la transparencia, en el pH. Miren, el pH es alcalino. Sin embargo, cuando hay inflamación o es séptico, ese pH va bajando, va yendo hacia la acidez. Debe ser viscoso. Esa viscosidad va disminuyendo cuando hay procesos inflamatorios o sépticos. Proteínas totales, 1.8 a 2.1 gramos por decilitro, aumentan en procesos inflamatorios sépticos. Aquí sí la concentración de glucosa es igual que la del suero. Cuando hay problemas inflamatorios o sépticos va disminuyendo la glucosa. Y el porcentaje de granulocitos, ¿no? No debe ser mayor a 25, así como veíamos en el líquido acítico, ¿no? Sin embargo, cuando hay procesos inflamatorios, los neutrófilos aumentan tremendamente. Si hacemos un cultivo, no debería haber crecimiento, es un líquido estéril, pero con frecuencia dice que se aísla bacteria, o sea, también puede ser un proceso séptico. En el estudio de cristales hay que tener, dice, una experticia, porque a veces son cristales muy pequeños y también usan colorantes algunos, y también debemos tener un microscopio con luz polarizada. Este estudio de cristal es importante para nosotros poder discernir una inflamación por gota o pseudogota. Si encontramos los cristales de urato monosódico, que son así tipo agujas, como lo ven acá con la luz polarizada, ya se confirma que esa inflamación es una gota, ¿no? Si encontramos cristales de pirofosfato de calcio dihidratado, es una pseudogota o unocondrocalcinosis. Podemos encontrar cristales de hidroxiapatita de calcio en algunas artritis. Podemos encontrar cristales de colesterol en artritis reumatoide, cristales de Charcot-Leydig y cristales de hematoidina. La recogida de estos líquidos antes mencionados tienen un protocolo ya estandarizado, eso sí. Por ejemplo, para el recuento celular en líquido cefalorraquídeo, puede ser en un tubo estéril o no estéril. Para el líquido acítico debe ser, para el recuento celular tiene que ser en un tubo con EDTA, porque pueden haber ahí problemas de la coagulación si es que hay sangre. En el líquido pleural igual. Y en el líquido sinovial debe ser en un tubo con heparina, ¿no? Si quiere medir el lactato pH, para el líquido acítico tiene que ser una jeringa heparinizada, igual que el pleural, igual para el sinovial. Microbiología, estrictamente tienen que ser tubos estériles, ¿no? Bueno, la bioquímica de los líquidos biológicos no podría ser de por sí sola de gran ayuda al diagnóstico si no se hace también la citología. La citología tiene mucho que ver para poder corroborar la presunción médico del médico. No pueden ir separados. Entonces, en el líquido biológico generalmente nosotros vamos a encontrar células, y también se llaman células mesoteliales, algunos macrófagos, algunos linfocitos. Pero también
También podemos encontrar estas células inflamatorias, como por ejemplo en célula de procesos inflamatorios, neutrófilos, un 50%, ¿no? Ya más o menos nos indican un derrame de origen bacteriano. Linfocitos en procesos inflamatorios crónicos son predominantes, como por ejemplo en los derrames por tuberculosis. Ahí vamos a encontrar linfocitos. Eosinófilos superiores al 10% en un líquido pleural puede sugerir la presencia de un neumotórax o otras patologías, ¿no? Infecciones parasitarias. En quiste hidatídico encontramos bastantes eosinófilos en esos líquidos pleurales. Y como decía al comienzo, que también prácticamente los líquidos pleurales es una biopsia, ¿no? Ahí podemos nosotros encontrar células neoplásicas. Los tumores metastásicos son la causa frecuente de derrames. Y en los derrames pleurales podemos encontrar células neoplásicas cuando hay cáncer a pulmón o a mama. Y en el tejido ascítico podemos encontrar, por ejemplo, células neoplásicas del tracto gastrointestinal o ovario. El líquido cefalorraquídeo, dice, podemos encontrar incluso células, podemos encontrar los famosos blastos en ciertas enfermedades del sistema hematopoyético, ¿no? En las leucemias podemos encontrar ya esas células ahí en el líquido cefalorraquídeo. Y estas son algunas biografías que tuve que buscar, porque realmente no se pone muy de acuerdo en lo que es los valores referenciales, ¿no? Y eso sería la exposición del líquido biológico, doctor. Muy bien, Germán, deja de compartir, por favor. ¿Cómo es para dejar de compartir? En la parte superior debe haber algo que dice dejar de compartir, en una opción donde está debe decir dejar de compartir, Germán, en la parte superior de tu pantalla. Yo la detengo. Ya está. Bien, una pregunta, Juan Tolentino, en tu grupo, además de Martina Vera, ¿quién expuso? Yo nada más. Los dos, ¿no? Exposición, sí. O sea, no, en tu grupo, además de ti, el otro expositor fue Miguel Fabián, ¿no? Sí, doctor, Miguel Fabián. Bien, Germán. Muy bien, he visto cosas muy interesantes, cosas que no había visto sobre todo tus valores referenciales. Me vas a pasar de dónde lo has sacado, está muy interesante. Vamos a hacer un break de media hora y venimos a discutir esto de los líquidos, como que recargamos un poco la glucosa por el calor. Son 10 para las 5, 5:20 estamos acá, ¿ok? Para discutir